Bien, buenas tardes. Pues vamos a iniciar con nuestra transmisión. Hoy es nuestro sexto evento de la Jornada Ignaciana 2020 y hoy tenemos una conferencia con un compañero muy querido. Dejo la palabra a Miguel Zip, que nos va a ayudar a presentar al ponente del día de hoy. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos acá a la sexta conferencia que se estaría planteando. Aquí presente tenemos a un licenciado en Ciencias Religiosas con especialidad en Teología Cristiana, que es por parte de la Universidad La Salle, cuyo nombre tiene bachillerato en Pontificio en Filosofía y por parte de la Universidad Pontificia de México. Él también tiene una especialidad en Patrística por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos y cuenta también con una maestría en Bioética de la UNAM. A continuación les presentamos a quien sería Cindly Velázquez. Mucho gusto, Cindly. Hola, gracias Miguel por la presentación, gracias Esli por invitarme. De hecho estoy muy emocionado porque, bueno, la invitación, además el marco, ¿no? En la Semana Ignaciana, para mí es muy agradable y emocionante. Y además me emociona también bueno, ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Para mí es muy interesante el tema, ¿no? En general las conferencias. Antes de comenzar quisiera decirles que, pues, a los que estamos en Zoom y supongo que también a los de Facebook, cualquier cosa con respecto a la logística, sean amables de interrumpirme, por ejemplo, sonidos que no se escuche, o que voy muy rápido, pues ahí me van poniendo preguntas y demás, siéntanse con la libertad. En general, a mí me emociona también mucho el tema, entonces, pues yo voy a esperar que no me emocione tanto que no se escuche lo que esté diciendo. ¿Me pueden confirmar si ya se ve mi pantalla? Ya está, Cindly. Perfecto, pues muchas gracias. Este es el tema que les propongo, el papel de la universidad en la política republicana de la ciencia. Un recorrido de epistemología política. Fíjense que yo le comenté a un amigo que iba a presentar estos temas y empezó a decirme, híjole, pero es que, ¿qué es universidad? ¿Qué es política? ¿Qué es política republicana? ¿Qué es política republicana en la ciencia? Y luego, ¿qué es epistemología? Y luego, ¿qué es epistemología política? Y entonces yo fui tratando de ir desmembrando cada término y me quedé pensando, no sé qué tan prudente sea en esta pequeña hora ir diciéndoles qué significa cada partecita. Entonces decidí que mejor no les voy a decir y voy a ir comentando cositas en la plática con el objetivo de enfocarme en lo que me importaría pasar, el mensaje que me importaría más pasar. Así es que esperemos que enfoquen el mensaje y no como tal en el título. De todas maneras, pues ahí está. Voy a dejar unos 20 minutitos al final para preguntas. Y yo les comentaba que me emociona que me inviten en la jornada ignaciana porque para mí San Ignacio obviamente me lleva a pensar en Ignacio y en sus ejercicios y en todo lo que dejó con respecto a la espiritualidad, al llamamiento místico, a la pedagogía. Pero para mí también una formación ignaciana me remite al gran Ignacio Yacuría, un sacerdote mártir, ¿no? En los 70 lo mataron en El Salvador. Para quien no tiene noticia de él, pues lo insto a que revise sus textos. Impresionante, ¿no? Y Ignacio Yacuría, sacerdote jesuita. Y por eso quise retomar algunas frases, algunas ideas, alguna teoría fuerte que propone Ignacio Yacuría, el gran filósofo y teólogo, estudiante de Javier Zubiri y colega, y porque creo que no solo es pertinente para mi tema, sino que además lo había planteado en la misma época y desde una inspiración cristiana, y eso creo que ya compete mucho al marco en el que estamos, ¿no? En las conferencias, en la universidad, y creo que a todo ser universitario. Así es que vamos a comenzar con el rescate de estas ideas básicas de Ignacio Yacuría. Para él, ¿qué era universidad? Y ahí lo tiene en pantalla, ¿no? No solo es una institución, y obviamente pues la institución ya tiene rasgos políticos, rasgos prácticos, contextuales y demás que él explicará. En este momento importa rescatar que a esta institución le es esencial el cultivo del saber racional y el cultivo de la cultura. Y bueno, ya desde aquí ya suena súper amplio y vamos a ir acotándolo un poco a nuestros fines.
De ahí la necesidad de generar saberes, llegar a conocer a través de la investigación la realidad, sus dinamismos, sus problemas y sobre todo las causas y soluciones. Ya dirán ustedes, ¿qué es esto de conocer la realidad? Y luego, ya que la conocimos, pues ver cuáles son los dinamismos, problemas y las causas y las soluciones. Y pues esto es a lo que se dedica a investigar no solo Ellacuría, sino su amigo y colega y maestro, Javier Zubiri. Es un lío, pero es muy importante porque, como ya lo ven en sus pantallas, aquí está la función básica de la universidad. Si no sabes qué tipo de realidad es la que tienes, cuál es tu acceso a esta realidad, las posibles soluciones, las posibles causas de estos problemas, pues van a responder a una realidad que no es la propia, que no es la tuya, incluso quién sabe qué tipo de realidad. Desde aquí ya es algo bien importante rescatar estas ideas, ¿no? Y de ahí, del entendimiento de esta realidad, es donde se generan los saberes y se llega a conocer. Entonces, sí es un saber racional, sí hay que elaborar la cultura, pero lo más importante es esto que les digo, qué tipo de realidad es a la que vamos a entrar. La universidad puede ser beneficiosa para la liberación, y bueno, estamos hablando desde Ignacio Ellacuría, entonces, ¿qué tipo de liberación entiende él desde sus escritos? Aquí está. La liberación no la entiende en términos románticos, sino muy específico, como el Evangelio precisamente. Construcción de la justicia. Pues la razón, como razón teórica y práctica y profética y utópica, es útil para alcanzar la verdad que debe dirigir estos mismos procesos de liberación. Entonces, ya tenemos, aunque suena muy fácil, un montón de cosas bien complejas. La construcción de la justicia, tenemos razón teórica, razón práctica, tenemos profecía y utopía. Cada uno de estos temas obviamente los desarrolla Ignacio Ellacuría de manera impecable teóricamente. Profecía y utopía son dos elementos que van a estar permeando toda la teología del autor. No solamente profecía como llamamiento y exhortación a que modifiquemos nuestro presente injusto, sino que este presente injusto, presente que es real, por eso la realidad es importante y acceder a esta realidad es muy importante, sino la utopía como el utopos, no como un no lugar arbitrario y nebuloso, sino la utopía como un lugar a donde debemos de llegar en términos esperanzadores. Estos dos términos, profecía y utopía, son importantísimos en el pensamiento de Ellacuría y en la filosofía, y ese es en donde nos vamos a ir enfocando, ¿no? En sus elementos filosóficos. Y continúa en otro discurso, en el discurso que tenemos aquí abajito, discurso de graduación, ¿no? En la Universidad de Santa Clara. Él dice, sí, esta universidad es una realidad social y es una fuerza social, marcada históricamente por lo que es la sociedad en la que vive y destinada a iluminar y transformar como fuerza social que es esa realidad en la que vive, de la que vive y para la que debe vivir. Así es que ya tenemos un itinerario muy específico. Yo voy a la universidad y ¿para qué voy? Decía Ellacuría, pues por más que vayas a aprender lo que crees que no tiene que ver con la sociedad, si no modificas la realidad en la que vives, de la que vives y para la que vives, eres no solamente un no cristiano, sino aparte eres un ser abstraído de la realidad. Y eso es ilógico y es anticristiano. Entonces, pues ya tenemos un itinerario muy específico. La universidad se ve como una fuerza social y como fuerza social no solamente ilumina, sino que necesita o está impelida fontanalmente en su propia constitución a transformar la realidad. Ahora, el hecho de que se considere desde los textos filosóficos de Ellacuría a la universidad como fuerza social, en este sentido se puede decir que entonces la universidad es un ente político. No estoy pensando en partidos políticos, no estoy pensando en ideologías, estoy pensando en estas palabras que tienen en su pantalla. En tanto está impelida a iluminar y transformar la realidad, en función de eso es que es política la universidad. Por eso, ¿cuándo se puede considerar que la universidad elabora esa politicidad fundamental? Pues, como ya lo mencioné, cuando entre sus diversas funciones, ¿cuáles son las funciones de la universidad? Docencia, investigación y proyección social. Da el máximo rango directivo a la proyección social, de modo que ésta determina últimamente a las otras.
Podemos decir que la universidad es política, según lo que les acabo de presentar así en 2, 3 frases, no solamente sí es, sino además está llamada a hacerlo. Es más, si la universidad no cumple esta práctica de transformación social a partir de su docencia, investigación y proyección social, no está cumpliendo el objetivo de una universidad. Y luego se van en debates, ¿no? Bueno, ¿cuándo es una universidad? ¿Cuándo es un instituto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo el conocimiento técnico, por ejemplo, de alguna ingeniería tiene implicación directa en estas 3 áreas? Pues bueno, entrarán en debates ya después. Sin embargo, aquí lo que interesa es rescatar los pilares que fundamentan el ser básico de lo que es ser universidad o de lo que es ser universitario. Así es que aquí lo tenemos hasta subrayado con amarillito, ¿no? ¿Cuáles son las funciones básicas? Docencia, investigación y proyección social. Continúo leyendo. Desde luego que no se trata de una proyección social cualquiera, sino de aquella que busca prioritariamente la radical transformación del desorden establecido de la injusticia estructural. Así es que el discurso que tenemos de Ellacuría con respecto a lo que es universidad está enmarcado, ay, qué feo me quedó esto rojo, pero bueno, está enmarcado en el desorden establecido de la injusticia estructural. Por eso incluso desde la teología se puede pensar que Ellacuría fue un profeta de nuestra época. Les repito, lo asesinaron en 1970 y tantos. Estaba haciendo lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, gritándole al Estado, gritándole a la injusticia que debe de parar, gritándole los modos en que propone que se pare esta injusticia y demás. Así es que, ¿qué estaba haciendo? Cosas que vienen en la función intrínseca de ser universitario y cosas que vienen intrínsecas en el ser cristiano. Así es que no es mucha la diferencia entre una y otra, a pesar de que pueda parecerlo en un primer acercamiento, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste la inspiración cristiana de la universidad? Uy, una disculpa, no me di cuenta que aquí me faltó esto. ¿En qué consiste la inspiración cristiana? Dice otra vez Ellacuría, dice, que sea esta, no se decide en lo que se haga de explícitamente religioso en la universidad. Para que una universidad tenga inspiración cristiana, no tiene que haber liturgias, educación cristiana y cuidado de la ortodoxia. Dice, sí, son cosas buenas, pero pueden hacerse de hecho y de derecho fuera de la universidad. Pero lo que sí la hace una universidad con inspiración cristiana es en cómo están transidas de cristianismo las funciones fundamentales de la universidad que ya les había mencionado hace ratito, ¿recuerdan? Investigación, docencia y proyección social. Así es que ya tenemos un panorama básico, pero a la vez complejo. Es un itinerario que nos invita a la revolución, que nos invita a la acción, que nos invita a cuestionar qué estamos haciendo. Así estemos en primer semestre, en propedéutico o en el último semestre de nuestros estudios. ¿Cómo voy a aplicar lo que estoy aprendiendo? ¿Se dan cuenta? Ya, es un itinerario bien complejo, ¿no? El que nos está invitando a recorrer. ¿Cuál es el papel que posee la universidad en la epistemología sociopolítica? Aquí ya traje uno de los términos que vienen en el título de la ponencia. Básicamente vamos a entender a la universidad así como un vehículo de una política republicana de la ciencia. No he abordado los términos ni república ni ciencia, pero ya política, ya creo que ya lo podemos ir ligando, ¿no? Ya hablamos un poco del ser universitario, ya hablamos un poquito de que en función de la proyección social se puede hablar de la politicidad de la universidad. Y para esto creo que quiero rescatar lo que tenemos en pantalla. Para construir o para fundamentar, cohesionar el vehículo de la política, primero hay que formular los trazos según los que habría de discurrir en la producción y distribución del conocimiento. Así es que, ¿qué es lo que acabo de hacer con estas 3 diapositivas? Les presento un panorama de la fundamentación teórica y los ideales desde Ignacio Ellacuría, de los ideales de la universidad. Digamos que son los ideales de una propuesta filosófica, del análisis del ser de la universidad. Ahora, el tema que les propongo, la epistemología sociopolítica, intenta preguntarse, y entonces estos ideales tienen que ser transidos de producción y de distribución de conocimiento. En tanto se habla de distribución y producción de conocimiento, ya se está hablando de epistemología.
para todos los que son un poco ajenos al ámbito, a la filosofía sobre todo, ¿qué es la epistemología? Es una rama de la filosofía que se dedica a analizar esto precisamente, el conocimiento. Les voy a presentar un panorama general de los dos grandes bloques de la epistemología en la historia y por qué hay necesidad de que la epistemología sea política. Yo me baso en este autor, sobre todo Steve Fuller, que tiene ahí en las pantallas, para quien quiera ahondar en los conocimientos. Y bueno, y Ángel Valero Lumbreras, un español, hace como un resumen impresionante de estas ideas. Entonces, pues ahí pueden checarnos. Así es que las primeras preguntas ya en nuestro tema nos invitan a pensar esto, ¿qué es lo que podemos y debemos creer o cómo actuar? Entonces, si estamos hablando de epistemología, esto es filosofía, así es que si no lo explico decentemente o si se distrajeron tantito, ustedes pues ni se preocupen, es como un pequeño repaso de lo que hace o lo que hacía la epistemología en los primeros momentos de su historia. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ética, interesa responder qué es lo que hace un agente o su acción para que sea moralmente bueno o malo. Desde la perspectiva de la epistemología, y esto lo puse para que sepamos qué es lo que hace la epistemología, lo que interesa es la justificación para creer o hacer algo, más allá de determinar las cosas que tengan fuerza normativa. Entonces ya tenemos dos elementos bien complejos, ya los traje a colación. El primero es justificación, y cómo se entiende, sin meternos en muchos líos epistemológicos. Justificar es dar razón de, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos en pantalla, según las funciones de una epistemología, es cómo voy a dar razón de lo que creo y de lo que hago. Y esas razones, o en función de esas razones, se crean o por medio de estas razones se procede a construir fuerzas normativas, argumentos normativos, ideologías, los valores aquí entran, todo el conjunto epistémico que tenemos. ¿Qué sería el conjunto epistémico? El conjunto de palabritas, de definiciones con la que el humano se acerca al mundo. El mundo, digamos que sí es un hecho que está afuera del humano, pero gracias a la hermenéutica, gracias a muchas otras ciencias, hemos visto que no son hechos objetivos, sino que siempre dependen del contexto, del sujeto que los lee, que los interpreta, diría Hans-Georg Gadamer. Entonces, el modo de interpretar estos hechos y los conceptos con los que la interpretamos se considera producción de la epistemología. Ese es hablar de justificación precisamente, hablar de por qué creo, cómo creo, con qué elementos creo, con qué elementos me acerco a la realidad. ¿Por qué les pongo esto y por qué parece ser tan ajeno al tema? No lo es. Lo pongo porque desde aquí está el fundamento de las necesidades sociales que va a tener después la universidad. Lo veremos al final. Por lo tanto, una vez enfocados en las justificaciones que puedan enunciarse para creer o hacer algo, podemos notar de antemano las relaciones entre la razón humana y las normas. O sea, las normas proceden de un lado muy específico. Aunque sin dejar de lado la importancia que puedan tener para entender el origen de la normatividad y su posible fuerza normativa, el estudio de la motivación de las normas éticas en las acciones. Cuando se metan a estudiar de lleno epistemología, van a ver que, como yo, está súper complejo y que mejor hay que dejarlo de lado, que lo hagan los profesionales, pero sí tiene repercusiones prácticas. Los epistemólogos ahondarán en estudiar cuál es la motivación que conforma la normatividad, y esta normatividad está conformada a partir de normas que fueron creadas a partir de un tipo de razón y un tipo de acercamiento a la realidad, así es que todo va ligado y no podemos ignorarlo. Dependerá de los ejercicios epistemológicos e ir explicando cada paso. Aquí no nos importa, obviamente, más que rescatar por qué el hecho de que estén haciendo eso influye en nuestro tema. Miren, influir sobre las razones de una norma ética o sobre las razones de determinadas acciones o sobre las posibles reglas metodológicas para las prácticas científicas, no es ya una pregunta sobre su definición, sino una pregunta sobre su estatuto justificatorio. A esto ya se le llama metaepistemología. Estamos pensando en el origen de la normatividad y que nos lleva al problema de la concepción que se tenga sobre la razonabilidad humana. Eso es lo que acabo de decir en la diapositiva anterior.
por lo que cualquier respuesta cabal que pretenda ofrecerse debería ofrecer alguna mínima explicación sobre la naturaleza de esta. Creo que desde aquí ya podemos ir oliendo que las posibles respuestas que se den pueden leerse si se plantean de manera errónea o moralmente negativa como ideologías. O en otro sentido, muchas de las ideologías y de las actuaciones moralmente negativas o que responden a fines negativos como el capital, por ejemplo, o como algunos propuestas de mercado, ¿no? No sé, neoliberalismo, no sé, otras propuestas de entender la economía en una sociedad, surgen de aquí o se pueden ir entendiendo desde estos errores o aciertos, ¿no? En entendimiento de lo que es la normatividad. Y curiosamente, a partir del entendimiento de cómo se construye esta normatividad, también se va construyendo paralelamente si esta normatividad está justificada, si es verdadera, si es prudente o no. O al revés, si entonces a partir de una normatividad correctamente construida, vemos que un sistema político es erróneo o es negativo o no es prudente, ¿no? Se dan cuenta, tiene muchas implicaciones el ejercicio epistemológico. Así es que, en última instancia, la explicación de la normatividad es la explicación de lo que hace que algo sea una razón y de los enigmas relacionados sobre las razones. Hay algo de bibliografía al final, Joseph Ratz, sobre todo, ¿no? En este texto explicando la normatividad. Sin embargo, hay un mar de bibliografía. La tarea que le hemos asignado a la epistemología, entonces, no se agota en la corrección o incorrección de un método o un argumento, ni en ofrecer explicaciones fontanales. Esta palabra me gusta mucho porque hace referencia a la fuente, y en una fuente, pues, ¿qué hay? El origen del agua, ¿no? Entonces, cuando se dice que explicaciones fontanales, se hace referencia a explicaciones de las cuales toda la demás explicación o las palabras que surgen, pues dependen de la fuente. Entonces, la epistemología no se agota en pensar en una fuente, ¿no? Sino también debe explicar la manera como esa normatividad está al alcance de los seres humanos, de modo que conocer esas normas y las explicaciones nos permita mejorar nuestra situación epistémica, de conocimiento también, de generación de conocimiento. Y ya habíamos dicho, la generación o la construcción de términos epistémicos, de elementos, de lexemas por los cuales accedemos a la realidad, construye normatividad. Y la normatividad es la fuente de todas las demás ideologías. Entonces, ven, el chiste de hablar de epistemología no es quedarnos en si es correcto o incorrecto, como gran parte de la epistemología en la historia, sino también analizar las consecuencias. Estos análisis los vamos a tener a partir de un giro político de la epistemología. Entonces ya tenemos por un lado los términos epistémicos, por otro lado la generación de normas y de normatividades, y al final, pues entonces, ¿qué es una norma epistémica? Así de rápido, pues las normas ofrecen razones para la acción, y las reglas, a diferencia de las normas, se enfocan en las relaciones que hay entre las razones para la acción, en otras palabras, las normas o estándares epistémicas, y estas nos dicen cuando está permitido o no sostener una creencia o llevar a cabo una acción desde la perspectiva del conocimiento. Se dan cuenta, solo son como las consecuencias, ¿no? Estamos hablando de un montón de cosas. Por ejemplo, este texto que les recomiendo de Patricia King-Dávalos, ¿no? De las normas implícitas en prácticas lingüísticas a las normas implícitas en las prácticas epistémicas. Entonces, desde el modo en cómo se está hablando, podemos muy fácil saltar al modo en cómo creemos que debería conocerse de manera correcta o incorrecta, y de ahí saltar a la fundamentación de una ideología es muy fácil y obviamente pues muy peligroso. Una norma epistémica sería un constreñimiento normativo relevante en un número indefinido de casos en que opera un proceso cognitivo. El proceso cognitivo es un tipo de proceso que va, entre otras cosas, desde la formación de creencias hasta la revisión de estas mismas y de otros estados cognitivos. En general se han ofrecido dos tipos diferentes de la respuesta sobre la justificación de las normas, que es lo que yo les comentaba al inicio de la sesión.
Ha habido en la historia dos grandes propuestas de la epistemología, a priori y a posteriori. Es importante, ¿por qué? Pues porque dependiendo del tipo de justificación, depende que se considere una creencia verdadera o no, por ejemplo. Y entonces, pues, ya vemos toda la complejidad que hay como consecuencia de un mal entendimiento o buen entendimiento de aquí, de la generación de justificaciones a diversas creencias. Les recomiendo leer a Stephen Stitch, ¿no? La fragmentación de la razón, y a Hilary Cornblyth, la epistemología normativa. ¿Qué es lo que hace que una norma sea correcta? ¿Por qué debemos obedecer las normas epistémicas? Se puede encontrar principalmente dos respuestas con respecto a la justificación de las normas. La primera que yo les decía, que es la a priori, es en donde se fundamentó durante muchos años la filosofía de la ciencia y después la filosofía analítica de la ciencia. Y aquí se veía según, ¿no? Normas incorporales, aplicables universalmente y a priori, y decían que esta era la única fuente de la normatividad y por lo tanto la racionalidad de las ciencias. En otras palabras, una ciencia era racional y por lo tanto todas las ciencias que no seguían en este patrón eran irracionales. Sí seguían normas universales, normas a priori y normas incorporales. Ven la importancia de las consecuencias de analizar así cómo conocemos el mundo. Obviamente así se construyó la filosofía política durante años. Esta característica, que era las que acabo de mencionar, ¿no? Las normas incorporales, aplicables, se suponía que era así el entendimiento de lo que es construcción de una ciencia objetiva. Hoy ya es común que digamos, entre comillas, ¿no? Es una ciencia objetiva, porque sabemos que la aplicación de estos conocimientos no es independiente de los factores personales, sociales y psicológicos. Pero pues esas afirmaciones las sabemos por los análisis de esta ciencia. Por eso la otra propuesta de epistemología, que ya se le llama naturalizada a partir de Thomas Kuhn y demás, considera las normas como a posteriori, que son normas originadas en los fines y deseos epistémicos. Y entonces se le da importancia a los fines y los deseos. No son normas objetivas que están ahí en el mundo, sino que responden a los intereses de la persona que está construyendo esos términos. Así nos permite pues elaborar una fuerza normativa que tenga inclusión en un tiempo y en un lugar específico. Les repito, no se preocupen si no lo explico muy bien o si lo ven muy embrollado esto, todo lo estoy diciendo para fundamentar lo que al final quiero comentarles. La justificación por la que se debe obedecer las normas epistémicas entonces varía de acuerdo con la situación de cada sujeto, porque cada sujeto es contextuado y cada sujeto tiene intereses diferentes, fines y deseos. Y entonces él está imbricado, ¿no? Está como las escamas de un pescado, uno encima del otro. Está así el sujeto en un grupo social. Este grupo social entiende el mundo desde un marco conceptual específico. Este marco conceptual es el que construye a partir de la epistemología. La epistemología es la base del marco conceptual. Y el marco conceptual es el que ayuda a construir intereses, donde se ven manifestados los intereses, los fines, los deseos, los valores básicos. En otro sentido, esto que tiene en pantalla es tan importante que a partir de ahí llegamos a decir después, es que matar es malo. ¿Por qué? Porque hay un marco conceptual previo en el que la humanidad fue construyendo una normatividad. Los intereses, los fines y los deseos y los valores se ven manifestados en estos marcos. Y de ahí vemos la importancia de ver quién está regulando cómo se cree, cómo se generan estas normas epistémicas, ¿no? La idea central entonces del republicanismo, promovido por la epistemología sociopolítica, es hacer viable el proyecto de una ciudadanía con juicio crítico que intervenga en la construcción en la construcción y el desarrollo de estas nuevas repúblicas de las ciencias. ¿Y esto por qué? Esto que tenemos en pantalla, ¿por qué? Y esto es lo más importante. Si ya dijimos, según todo el contexto de las tareas básicas de la epistemología,
Y ya vimos algunas de las consecuencias de aplicar un marco teórico. Entonces vemos la necesidad de que haya alguien que no solamente que haga viable el proyecto de construcción epistémico, sino que vaya regulando, vaya diciendo por qué es prudente y por qué no, y cómo. Y esa es la tarea de la universidad. ¿Por qué? Porque es una de los elementos de los participantes pioneros, importantes, principales, de los que intervienen en la construcción y desarrollo de las repúblicas de las ciencias, porque la ciencia es como el lugar en donde se aplican todos estos términos. Por eso necesitamos una epistemología que sea interventiva, no solamente que se limite a preguntarse cuáles son los elementos epistémicos, sino cómo están afectando al contexto social. Por eso necesitamos una epistemología interventiva. Las universidades no pueden sustraerse a las transformaciones en función productora del conocimiento, de las repercusiones sobre la vida pública. Aquí esto es lo que les estaba comentando. No podemos decir que no nos importa y le es inherente a la tarea de la universidad. Ahora un pequeño trasfondo histórico. ¿Cuáles fueron algunas de las causas de la pérdida del liderazgo social y autoridad epistémica en la institución universitaria? ¿Qué pasó? Los estados nacionales dejaron de ser clave en la gestión e integración de la economía y fueron perdiendo protagonismo a la hora de financiar la ciencia. Este es un elemento bien importante. Es decir, las tareas universitarias eran financiadas por los estados, ¿no? Cuando dejaron de intervenir los estados nacionales por diversas causas históricas, pues bajó obviamente el financiamiento de la ciencia. Si baja el financiamiento de la ciencia, bajó el número de proyectos que generaban, cuestionaban, construían conocimiento. Dos, se abrieron puertas a otras instituciones no universitarias productoras de conocimiento, como los centros de investigación, laboratorios, consultorías, etcétera. Y los destinatarios del conocimiento no son ya solo una élite de expertos, sino que el destinatario son diversos grupos. Esto me parece bien importante y ahí chequen a Gerard Delanty vean cómo se llama su artículo, ¿no? Sobre la idea de la universidad en la era global, del conocimiento como un fin al fin del conocimiento. Creo que plantea las preguntas básicas que nos preocupan. ¿Puede el conocimiento tener una función emancipadora para mejorar la capacidad reflexiva de la sociedad? ¿Cómo es posible vincular el cambio institucional con el cambio cognitivo o cambio epistémico sin combinar ambos? Esto lo propone en otro artículo. Y yo creo que plantean también, o van muy de la mano con la propuesta inicial que ya nos daba Ignacio Yacubía. Sí, el conocimiento no es objetivo, siempre sirve a unos fines y siempre está transido de contexto histórico, social, político, geográfico, etcétera. Entonces, pues ya lo sabemos, entonces, ¿quién se va a encargar de regularlo? Esto es lo que pasó en la historia, una separación entre Estado y universidad, y que produjo reducción de la protección legal y financiera de las universidades. Dice Daniel Ben Said, un filósofo francés muy interesante, les recomiendo leerlo. Dice, miren, si el mundo no es una mercancía, si todas las cosas no se pueden comprar y vender, ¿qué lógica hay que establecer frente a la lógica despiadada del individualismo de los proletarios, de la carrera del enriquecimiento, del interés privado y del cálculo egoísta? La propiedad solidaria con la lógica mercantil y la acumulación del capital determina la sustracción de los medios de producción a los trabajadores y el fetichismo de la mercancía y reificación de las relaciones sociales. Vean, esto está hablando de otras cosas con respecto a un marco de crítica social, de construcción de crítica social, de Marx y de algunos franceses. Pero lo que me pareció sumamente importante es que la sustracción de los medios de producción a partir de una vorágine de capital monstruoso y por lo tanto el fetichismo de la mercancía o fetichización, ¿no?, del capital, modifica, reifica, o sea, está cambiando el modo en que nos relacionamos socialmente. Así es que no es algo para dejar de lado, ¿no? Y además, sobre todo, si le compete sobre todo a la universidad, pensar en más allá de las lógicas que hay,
Entonces nos compete a los universitarios o al ser universidad cambiar este mundo a partir de estos elementos, ¿no? Continúa Ben Said. La exacerbación de esta contradicción constitutiva del proceso de acumulación está en la base de la desregulación del mundo. Y vean cómo ya está usando términos epistémicos, como yo lo mencioné hace unas diapositivas, de su creciente irracionalidad, y esa es otra palabra que mencionamos al inicio, de los estragos sociales y económicos. Las apasionadas controversias sobre el patrimonio común, sobre las patentes, por ejemplo, sobre lo vivo o sobre la propiedad intelectual, ilustran los destrozos que genera este deterioro del mundo. ¿Por qué? Y pensemos en las patentes. ¿Qué son las patentes? Es un poco algo así como tratar de pretender que se tiene, se limita cierta producción, cierto capital, ciertas cosas al uso social, digamos, ¿no? Para todos. Aquí lo interesante es que se pasó del uso por ejemplo, del trabajo y de cosas del mercado a también mercantilizar las cuestiones, las producciones abstractas. Y es que cómo apropiarse privadamente de un flujo de ideas, ¿cómo lo estamos haciendo? Que esas son las patentes. ¿Y por qué lo está haciendo la sociedad, no? Y cómo es que podemos llegar a un estado en el que estamos, ¿no? De apropiarse de información. Estamos entonces en una época de cercamiento a los bienes intelectuales. La protección de las patentes, por ejemplo, equivale a una fantástica apropiación privada del conocimiento y a la transformación generalizada de la información de lo vivo en capital. Y entonces ahí vemos una de las consecuencias importantísimas de ver qué se está haciendo con el conocimiento. Entonces vemos que sí, hablar de epistemología no solamente es hablar de filosofía y estar allá por las nubes, sino que vemos la importancia de meter la mano para regular quién está construyendo conocimiento, a qué fines están sirviendo todas estas producciones epistemológicas, y si esta producción se está acercando a partir de los bienes, de los fines del capitalismo, de este monstruo, o qué le está pasando a las ideas, ¿no? Por eso sigue cuestionando Daniel Ben Said. ¿Se podría privatizar el teorema de Feynman, las leyes de la gravedad, las ecuaciones de Einstein? Ustedes se han preguntado, si yo compro un libro de Aristóteles en una librería, ¿a quién le va los beneficios? ¿Se le van al autor? Pues ya se murió desde hace mucho, ¿no? Cuando uno compra Biblias, ¿a quién le dan las regalías? ¿A Jesús? ¿No? Entonces, son preguntas que parecieran tontas, pero que en el fondo está pretendiendo cuestionar un esquema ideológico y que se ve reflejado ya después en modos políticos de elaboración de participación social, y por lo tanto se ven reflejados en los modos económicos y demás. Entonces aquí estamos pretendiendo preguntar desde la base. Miren ustedes, desde el momento en que es transformado en trabajador, el creador ya no es el propietario exclusivo de su obra y por lo tanto se da un desplazamiento del derecho de propiedad sobre el producto a un derecho social a su acceso, así como una distinción fundamental entre derecho patrimonial y derecho moral sobre la integridad y la presentación de la obra. Sin duda, desde ese momento el saber, lo vivo, la solidaridad cayeron en el campo de la transacción mercantil. Y aquí preguntémonos, ya tenemos algunas referencias de Yacuría, algunas referencias de lo que hacía la epistemología, ahora tenemos estas críticas de Daniel Ben Said al monstruo capitalista, y lo avienta a pensar la solidaridad y dice, la solidaridad que vivimos sí responde a una solidaridad fundante, transida de cristianismo, ¿no? que permea o que está permeada por valores cristianos, o la solidaridad que mal llamamos solidaridad está respondiendo a la transacción mercantil. Preguntémonos nosotros, ¿no? Todas las asociaciones benéficas y demás, ¿cuál es la ideología de fondo? Y vemos la importancia entonces de preguntar estas cosas. La alternativa pasa por una reapropiación social, eso es lo que plantea el autor. Aquí hay que reapropiar lo social y una extensión sin precedente del dominio público. Pero esto lleva a una revolución fiscal, revolución de la educación, reducción radical del tiempo de trabajo,
Estamos pensando en transformación a la renta y a los servicios. Como pueden ver, no solamente hay que hablar de epistemología, sino ya estamos pensando en los elementos sociales, los elementos políticos, los elementos del derecho y muchas cosas. Entonces, ¿cómo reconstruir la función de la universidad? Y yo creo que esa es la pregunta que propongo o compartirles en esta conferencia. ¿Cómo reconstruir la función de la universidad para que la institución siga manteniendo su papel regulador e integrador de la producción científica? O dicho en otros términos, su capacidad directiva en la validación y distribución del conocimiento y no su monopolio en la producción. Y entonces aquí ya tenemos lo más importante. Dejemos pareciera que hemos olvidado cuál era el objetivo. Entonces, sí, la universidad tiene un papel regulador e integrador y al final de cuentas valida y distribuye el conocimiento. Entonces, vuelvo a la misma pregunta que ya hice 2 o 3 veces. ¿Quién valida y quién distribuye? ¿Quién regula y quién integra el conocimiento? La universidad. Si no lo está haciendo, las consecuencias son que otras ideologías son las que se apropian de estas funciones. Y yo creo que ese es el tema de fondo. No lo hace la universidad que le compete, lo va a hacer otra persona y ha estado haciendo otra persona, o más bien otra ideología, ¿no? El problema al que ha de hacer frente a una epistemología sociopolítica que pretende hacer de la universidad uno de los vehículos de referencia de la producción y promoción del conocimiento es el de determinar el papel, o si se quiere, la misión que le compete a la institución universitaria. Y entonces, si estoy pensando en el papel o la misión, ¿cuál es el papel? ¿No? al que aspira la universidad, y para intervenir en la dirección y gestión de la política. Y política, ya como ya lo mencioné hace unos momentos, entendido desde la implicación a la transformación social, ¿no? Si no se especifica su papel, eso es lo que yo les decía, en este nuevo panorama, más allá de la legitimización otrora desempeñado por los estados, que antes era desempeñado por los estados, se puede servir sin más a la lógica universalista, abstracta y globalizadora de la economía liberal. Y eso es lo que les trataba de decir. Si no lo hace la universidad, lo va a hacer esta lógica. Y lo hace esta lógica, ¿en dónde estamos? Pues en una economía liberal. Estamos dejándonos regir por una globalización capitalista, digamos, ¿no? En términos básicos. El ideal normativo de la universidad, hablando en términos de ideales, quedaron en peligro. Había 2 ideales, yo los mencioné desde el inicio: la investigación y la enseñanza. ¿Qué hacía la investigación? Pues se privatizaban marchas forzadas bajo figura de la propiedad intelectual. La enseñanza se fue reduciendo a la tarea de proporcionar títulos necesarios para el mercado de trabajo. Estoy poniendo en esta diapositiva que tienen en pantalla algunas de las consecuencias que se tuvo históricamente de que la universidad no tuviera un papel preponderante en la generación, construcción y dirección del conocimiento. Se fueron separando los 2 ideales normativos de la universidad. Por un lado la investigación y por otro la enseñanza. Fueron construyendo caminos diversos. ¿Qué le pasó a la investigación solita? Pues se fue privatizando y empezaron a hablar de propiedad intelectual. ¿Y qué le pasó a la enseñanza? Pues se fue reduciendo a darte un título. Obviamente, detrás de todas estas diapositivas hay muchas ideas, por ejemplo, de los ideales de la universidad alemana, de la de Bolonia, de la francesa. Al final de cuentas, estas son las implicaciones que nos interesa rescatar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lo ponemos? Pues para ver cuál es el desafío que tenemos nosotros. Este es el desafío: crear un diseño constitucional de una alternativa diferente, capaz de recuperar tanto la autonomía, y este es uno de los elementos importantes, y la universalidad del conocimiento. ¿Cómo sabemos que somos autónomos? Pues ya lo dijimos un poquito atrás, ¿no? Si estamos dejando, me voy a regresar, si estamos dejando que la investigación y la enseñanza llegue a estas dos cosas, pues entonces no hay autonomía. ¿Cómo se construye la autonomía? Reducción de estas 2 consecuencias. O ponerle más atención a la investigación y a la enseñanza tomados de la mano, ¿no? No van separados. Y eso es bien bonito, porque entonces así se construye autonomía.
Este autor, Michael Gibbons, en un artículo bien interesante, un libro, hay varios artículos en ese libro, nos habla o trata de resumir dos modos de ser universitario, que es lo que yo pensaba aquí, ¿no? En estas que se preocupan de las dos grandes áreas universitarias. Y él decía que había el modelo tradicional de producción, que es donde había predominio de intereses académicos, había un carácter disciplinar, individual, había homogeneidad de los estudios y un nivel jerárquico que se veía imbuido en toda la producción académica. El modo 2, que es como un modo más decente de pensar el ser universitario o el ser de la universidad, es este modo en donde se piensa en el contexto, no solamente el conocimiento objetivo, sino el conocimiento en contexto. Ahora se habla de interdisciplinariedad, ya no es un conocimiento que viene solo de un lado y ya tiene un carácter etárquico y transitorio porque resuelve los problemas específicos contextuales y por lo tanto son transitorios. Y entonces, ¿qué es heterarquía? Es un sistema de organización lleno de superposiciones, de multiplicidad, de ascendencia mixta o divergente. Todos los elementos coexisten con las pautas de relación. Por eso menciona Gibbons que es un modo de ser universitario un poco más decente, el modo en donde se plantea la etarquicidad del ser universitario. Está bien padre esa palabra, ¿no? En este tipo de sistema no existe un único subsistema gobernante. Cada subsistema ejerce cierta influencia sobre los demás, pero no decide por sobre ellos. Todo actor individual decide sobre sí mismo, pero no posee la capacidad para decidir sobre cualquiera de los demás actores. Los miembros de una sociedad, por ejemplo, heterárquica, se perciben unos a otros como autónomos, que es hacia donde pretendemos llevar a la función universitaria. Valoran la cooperación más que la competición, pero conociendo la ganancia para unos, y esta no es la misma para otros, ¿no? Todos tenemos un contexto diferente. Realmente una red heterárquica distribuye la toma de decisiones entre los participantes, al tiempo que una jerarquía de árbol asigna mayor poder y privilegio a los miembros más altos en la estructura. Pensemos entonces, no porque me corran de la universidad, sino pensemos cómo está la estructura, no administrativa, sino la estructura de generación de conocimiento. Dejamos a los profesores que hablen porque son los que saben, y yo como alumno me quedo callado y no participo en nada, o intento ser autónomo, intento participar, intento escuchar las propuestas de los líderes y de los que orientan, intento regresar conocimiento en un diálogo que intenta ser más paralelo que jerárquico. Démonos cuenta que la participación desde aquí es la que fundamenta a términos epistémicos después lo que va a ser llamado una participación democrática ciudadana, ¿no? Que es hacia donde se pretende llegar al final. Y esto me llevó a pensar en la gran obra del filósofo José Ortega y Gasset, se los recomiendo mucho, es un libro bien divertido, La rebelión de las masas. Tiene una frasecita que dice, el hombre medio europeo es un tipo fatalmente inculto, es decir, carente del sistema vital de ideas necesario para afrontar su tiempo. Este nuevo bárbaro, y vean cómo existe bien bonito, este nuevo bárbaro es el profesional, o sea, el ingeniero, el médico, el abogado o el científico, más experto, es decir, mejor preparado técnicamente que nunca, pero también más inculto y por tanto más incapaz de vivir a la altura de sus circunstancias. Y hay un artículo muy bonito que se llama algo así como la tiranía del expertise. Está hablando de la bioética y de los bioeticistas que se van, sobre todo en Estados Unidos, se presentan como el super experto y nadie puede decidir nada hasta que yo lo apruebe. Sí, ese es el otro problema de la profesión, ultra profesionalización, ¿no? Ahora es el experto y nadie más le puede cuestionar porque está hablando el experto. ¿Cómo vemos esto en la sociedad? Por ejemplo, no sé si han visto ustedes películas o reportajes o en las telenovelas en donde dicen, va a hablar el doctor. Entonces, todo lo que va a decir es importantísimo. Pero resulta que el doctor nos habla de cosas que no tienen que ver con su área, ¿no? O la doctora nos va a hablar de cosas que no tienen con su área.
Y yo creo que esta es una de las consecuencias de creer que el experto es el que hay que escuchar. Y no, esta es una visión jerárquica del conocimiento, porque, como dice Ortega y Gasset, el profesional termina siendo muy perspicaz en su área, pero es fatalmente inculto en otras. Es el nuevo bárbaro. Y decía en algún lado, no me acuerdo dónde, no sé si era un chiste que le atribuían a Einstein, no sé, pero el caso es que se dice que en una anécdota, que una fiesta de profesionales es una fiesta donde totalmente aburrida, en donde nadie sabe hablar de nada, porque invitas a la cardióloga, al laboratorista, al especialista en teoría política, al especialista en ingeniería mecánica, a la ingeniero en aeronáutica, y nadie sabe hablar entre ellos, ¿no? Ninguno es especialista en baile, entonces no hay baile y demás. Entonces, en esta como metáfora que trata de burlarse de la ultra profesionalización, es puesta en pantalla del nuevo bárbaro. Y eso es como intentamos modificar nuestra realidad. Eso es el modo en que intentamos resolver los problemas que se nos presentan en la actual sociedad. Van a ser respuestas cojas. El problema que avista Ortega y Gasset es de carácter político. La incapacidad del hombre medio para construir un futuro mejor. Y yo creo que es una definición súper fácil y bonita y chiquita de lo que es política. Capacidad de construcción de un futuro mejor. Y a esa tarea de formación y consolidación del juicio, de impulso y de la capacidad crítica cívica para intervenir en la construcción y el gobierno social, es a la que debe cooperar la universidad. Y aquí vemos cómo no podemos ignorar todas estas llamadas de atención. Por lo tanto, la misión se perfila hacia enseñanza de las profesiones, la formación, en menor medida, pero de buenos investigadores, y difusión de la cultura, porque no pretendemos desde el ser universidad crear nuevos bárbaros, como dirá Ortega y Gasset, sino un ser integral, con el propósito de extender la ilustración de la ciudadanía a fin de participar en la dirección de la sociedad. Un universitario debe ser capaz de esto. Dice Ángel Valero, Ortega entiende lo que denomina función de mandar, no como el ejercicio jurídico e inmediato de autoridad, sino la capacidad de influir en el cuerpo social. Influir. El que manda influye, digamos. Ello significaría que formar el juicio del ciudadano y alentar su participación en los asuntos públicos serían elementos incluidos en lo que él denomina mando, y en una terminología de naturaleza republicana, bien podría denominarse gobernanza. Un buen gobierno, entonces, es aquellas personas, aquella clase política que con un juicio formado participa activamente en la modificación o resolución de los problemas que se presenten en nuestras realidades. Sin más, el ciudadano medio, para poder decidir en asuntos políticos, necesita educación y formación del juicio, condición necesaria de una democracia participativa. Empezamos hablando de epistemología y veamos cómo ya estamos hablando de teoría política. Es necesario, necesitamos formar así a la gente. En vez de enfocarse en la separación y enfrentamiento de funciones investigadores y pedagógicas, la perspectiva de una epistemología sociopolítica de naturaleza republicana, que es lo que propongo en este mensaje, habrá de promover una reintegración de las mismas en el marco de una universidad autónoma capaz de elaborar, por un lado, un nuevo conocimiento cuando sea necesario para subvenir necesidades públicas urgentes. Esto es lo que decía desde el inicio. Necesitamos responder a nuestros problemas. Necesitamos acceder a nuestra realidad, no a otra, no a la europea. No necesitamos resolver problemas que nos son ajenos. Por otro, alentar su síntesis, integración e idoneidad para su uso público, ¿no? Tenemos una de las misiones importantes. Y por eso es un antídoto contra los valores del sistema de producción capitalista de bienes y servicios. Como un modo, una propuesta de combatir esta ideología y este sistema, dirá Slavoj Žižek, este monstruo que se come a los pequeños discursos,
es que tiende a reducir el valor público del conocimiento a sus condiciones privadas. Distribuyendo el conocimiento, recuperándolo, miren, la recuperación de la dimensión pública del conocimiento supondría recuperar la función distributiva como rasgo central del modo de producir conocimiento. Entonces el antídoto sería, o uno de los antídotos, sería conformar autonomía, construir autonomía. Ya les había mencionado cómo construimos autonomía, ¿no? Integración en el gobierno de la ciencia de grupos habitualmente infrarrepresentados o excluidos. Estamos metiendo a todos en la construcción de una ciencia, ¿no? Por eso es integrar, hay que integrar. El otro modo, necesitamos incluir perspectivas diversas que han de tener representación legítima en la palestra republicana. A mí me gusta mucho la palabra palestra porque hace referencia a los griegos. Era en donde se realizaban las peleas. Entonces, ¿cuál es la palestra republicana actual? Donde se realizan las peleas. De ver qué normatividad modifica nuestros conocimientos, ¿no? Donde el ejercicio de racionalidad crítica supone, o sea, que necesitamos construir una concepción de racionalidad y de los fines a los que esta racionalidad está respondiendo. Implicaciones, ¿no? De creencias y de verdad y de demás, ¿no? Y vean esto, también este ejercicio de racionalidad y que supone el derecho a errar, o sea, no pasa nada que te equivoques, sino más bien, ¿dónde está el papel de la responsabilidad de tus ideas y de tus teorías sostenidas? A lo mejor suena totalmente ajeno a la realidad, pero pensemos ya en ámbitos bioéticos, en los proyectos de investigación sobre humanos. Ahora no nos vayamos a cosas súper de película. La aplicación de la vacuna para el COVID-19, ¿no? ¿A quién se la van a poner? No habíamos hasta escuchado una noticia en donde se le iban a poner a algunos ciudadanos de África la vacuna y ya viendo ver, si no se muere la gente, pues entonces ya lo podemos usar nosotros los güeros y si se mueren, pues entonces no la apliquemos con los güeros. ¿Cómo podemos hacer eso? Necesitamos hacer hincapié en la responsabilidad del uso, la razón, del uso público del conocimiento. Entonces, sí son cosas que competen al ser universitario. Necesitamos unificar las dos funciones que ya mencionamos una y otra vez, ¿no? La investigadora y la docente, con el propósito de extender la capacidad de acción de la ciudadanía. Este es el único modo en donde, por ejemplo, Yacuría entiende el ser universitario. Otra vez, reforzar la autonomía por medio del capital social inicial a través de la función pedagógica y docente, es el único modo en donde se puede reforzar la autonomía. Por eso la universidad se puede entender como una fuente de ilustración cívica y fundamento de unas libertades que pueden y deben ser ejercidas en la búsqueda y en la gestión del conocimiento. Y entonces aquí ya nos unimos a las primeras diapositivas que tenemos. Ya estamos hablando de una epistemología, pero autónoma, una epistemología que por estar enfocada en en construir la capacidad de acción de la ciudadanía, se le llama política. Está enfocada a la transformación para mejoría de nuestra sociedad. Y hasta aquí quiero presentarles el tema porque me parece que es un tema que nos puede permitir a amplias críticas, a un diálogo jugoso. Sin embargo, las ideas que les presento no son ajenas a nuestra realidad, no solamente son pensadores extraños. Vean, aquí rescaté una frase de Justo Sierra en su discurso de inauguración a la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recomiendo ampliamente leer el texto. Igual pongamos el texto en el contexto en el que estaba, ¿no? Ya, ante quién pronunció el discurso inaugural, Justo Sierra. Pero estas frases, vean, ¿no? Qué bello. La educación difusa y penetrante, el ejemplo y la palabra, que satura de ideas, que satura de fuerzas la atmósfera de la vida nacional durante un periodo de tiempo, toca a la universidad concentrarla, sistematizarla y difundirla en acción. Debe esforzarse en presentar encarnaciones fecundas de esos principios superiores. Hasta aquí ya nos dijo un montón de cosas.
¿quién es el que está llamado a concentrar todas estas cosas de las fuerzas de la atmósfera de la vida? Y además, ya que concentró todo este conocimiento, sistematizarlo. Ya que lo sistematizó, ¿quién lo difunde? Y lo difunde en acción, ¿no? Entonces, desde aquí vemos ya un itinerario bien sabroso. Y vamos a continuar. Debe realizar la ingente labor de recibir en los dinteles de la escuela, en que el maestro ha logrado crear hábitos morales y físicos que orientan nuestros instintos hacia lo bueno. Al niño que va a ser de sus instintos los auxiliares constantes de su razón. A ver, ustedes díganme si no está haciendo un llamado a qué hace la epistemología, ¿no? Según lo que acabo de presentar. Al franquear la etapa decisiva de la juventud y que va a adquirir hábitos mentales que lo encaminen hacia la verdad, aquí estamos otra vez repasando la epistemología, y que a partir de estos hábitos mentales va a adquirir hábitos estéticos. Entonces, primero nos está hablando de hábitos morales y físicos, es decir, el conocimiento que se construye en la universidad no puede ser ajeno a la moralidad de la propuesta epistémica. Aparte, el niño es auxiliar constante de la razón, por lo tanto estamos hablando de un hábito intelectivo. Y va a adquirir hábitos estéticos, entonces estamos hablando de un hábito estético, ¿no? O en la belleza. Y entonces tenemos un panorama muy completo. Que lo hagan digno de apropiarse de la exclamación de Agripa de Vignay. Oh, celeste beauté, blanche fille de ciel, flambeau l'éternité. Dice, oh, celeste blanca hija del cielo, antorcha de la eternidad. Dice más o menos Justo Sierra, si creamos a un alumno, a un niño, que tenga en su quehacer de construcción de conocimiento el hábito moral, el hábito intelectual y el hábito estético, la belleza, podemos hacer que sea una antorcha de la eternidad. Sigue Justo Sierra. Cuando el joven sea hombre, es preciso que la universidad o lo lance a la lucha por la existencia en un campo social superior, y a poco no pareciera que es Yacuriel el que está diciendo esto, o lo levante a las excelsitudes de la investigación científica. Pero sin olvidar nunca que toda contemplación debe ser el preámbulo de la acción, que no es lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo. No podremos moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria. Entonces nos está llamando a que nuestro conocimiento tenga aplicación inmediata. ¿Y dónde se realiza esta inmediatez? En nuestro contexto, en nuestro acceso a la realidad. Lo que acabo de presentarles básicamente es una propuesta de varios autores de hacia dónde debe de estar enfocada la función del universitario y de los líderes de la universidad, y solamente son ideas que tratan de enfocarse en la producción del conocimiento y no quedarse solo en la producción, sino en cómo se modifican y hacia dónde se modifican y por qué y con qué ideología se modifican los conocimientos que se están produciendo. Y se dan cuenta, lo que planteaba básicamente eran como dos rubros. Por un lado, que la epistemología, y en este sentido todas las demás ciencias, así sean técnicas o no, así sean ingenierías o no, están construyendo un conocimiento técnico. Sin embargo, este conocimiento no es independiente de su contexto, no es objetivo sin más, siempre está anclado a un contexto, y este es el segundo elemento importante. Ya sabemos la idoneidad de que el conocimiento sea aplicado, y que si no tenemos, si no recordamos constantemente que la aplicación de este conocimiento, sin una orientación y sin una normatividad, la puede tomar el gran monstruo, por ejemplo, del capital y de la economía que tenemos, entonces se reduce la autonomía de la universidad, y asimismo también se utiliza la universidad para los fines mismos del capital. Entonces, es un modo muy interesante de pensar qué tan autónoma es nuestra universidad, y también de responsabilizar al individuo, en este caso al universitario, en su participación, no solo democrática, pensando en la participación de la construcción de un estado de bienestar, ¿no? En términos políticos, sino más cerquita, en mi universidad.
la construcción de una autonomía cada vez más sólida, en otras palabras, también depende del universitario. En qué grado el universitario está generando participación en su propia comunidad, en qué grado el conocimiento que está aprendiendo, que está tratando de elevar y construir y alimentar cada vez mejor, modifica también su realidad inmediata. Así es que hasta aquí creo que sería bueno abrir el espacio a preguntas. Las quejas se las mandan a Esli, las preguntas sí me las mandan a mí y yo también se las mandaré después a Esli. Así es que les dejo un chancecito de un tiempo de preguntas. Adelante, Miguel. Sí, claro. Lo de las quejas hacia Esli, por Dios, claro que sí. Bueno, entonces se abre lo que sería el marco de preguntas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren participar, por favor, públicanlo aquí en lo que sería el chat de Zoom, aquellas personas que se encuentran aquí en la llamada. Asimismo, las personas que están viendo la transmisión desde Facebook podrían comentar o poner las preguntas en lo que sería el chat ahí mismo en Facebook. Pero pues personalmente primero le quisiera preguntar algo a usted, Cindy. Mi pregunta sería que, o sea, ¿qué opinaría usted de las universidades que se catalogan como humanistas, pero que tienen cuotas sumamente altas? No me preguntes eso. Yo estudié en La Salle, en la Universidad de La Salle. Estudiar, por ejemplo, mecatrónica, medicina en esa universidad implica un gasto enorme. Yo me acuerdo que pagaban como 700,000 pesos los alumnos, no al semestre, ¿no? En la carrera completa pagaban como, no sé, 60,000 al semestre. Y yo estudié ciencias religiosas, estudié teología, entonces, por ser escuela de lasallistas, es decir, de hermanos religiosos, se suponía que, no se suponía, estaban apoyados los estudios de ciencias religiosas ahí. Entonces yo pagaba muy poquito, yo pagaba como 5,000 al semestre. Y fue subiendo, obviamente, terminé pagando de 7,000 a 8,000 pesos el semestre, que aún así también es poquito. Ignoro cuánto cueste ahora, eso fue hace 10 años, ¿no? No, 14 años. Sin embargo, ahí estaba la pregunta constante, ¿no? De ¿por qué esos precios tan altos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esta apertura, ¿no? La respuesta que nos daban algunos administrativos en aquella época era que el dinero servía para otras cosas, para aplicarlo en otros proyectos humanitarios y gratuitos y demás que los mismos lasallistas tenían, y el dinero se iba para apoyar otras obras de la escuela y demás. Así es que desde el conocimiento te diría que mejor no me quiero meter en qué le hacen al dinero y por qué están cobrando tanto. Lo que sí me gustaría rescatar es esta frase de Yacuría del inicio, en donde decía, lo que hace a una escuela cristiana o que tenga inspiración cristiana no es que se pongan a orar. Dice un autor ex jesuita que a mí me gusta leer mucho, José Porfirio Miranda, él decía, el amor del cristiano no es ese romántico amor en donde te hincas, alzas las manos y empiezas a cantar. Eso no es amor cristiano. El amor cristiano es el amor justicia. El amor cristiano es en donde sales a darle a comer al que tiene hambre, en donde sales a apoyar al que necesita apoyo. Y en este sentido, cuando dice Ellacuría que una universidad de inspiración cristiana no lo es porque se ponen a orar, porque hay una misa de inicio y una misa de conclusión de los estudios, sino en el grado en que toda la adquisición de conocimientos transforma la realidad, a mí me parece algo genial. En este sentido, yo podría decir a final de cuentas que no importaría tanto pensar en qué sentido el ingreso económico está modificando las intenciones de la universidad, sino cuáles son los proyectos sociales que están realizando. Y entonces ahí sí ya no me estoy quedando solo en lo que hace La Salle, sino en lo que hacen todas estas universidades de inspiración cristiana. No nos fijemos tanto, o bueno, no es que no nos fijemos en lo que cobran, sino fijémonos en cómo utilizan en muchas partes de su dinero. Por ejemplo, la Universidad Ibero cobra cantidades enormes. Sin embargo, también apoya con muchas becas a muchos estudiantes. Tengo un amigo que es profesor ahí y él me dice que conoce a varios alumnos que están becados al 100% y que tienen muchos proyectos de apoyo. Entonces, bueno, a lo mejor yo en primera instancia diría que
es anticristiano cobrar muchísimo, pero por otro lado, le están dando becas de 100% a otros tantos. Entonces, pues creo que no convendría hacer una crítica tan ignorante de todos los proyectos de la universidad. ¿Qué te puedo decir? Hay gente que tiene mucho dinero, no soy yo una de esas, y pues si lo tiene, que nos lo dé. Muy bien, así es que ya te regreso la palabra, Miguel. Está bien, sí, es muy entendible, de hecho. Y a ver, ya, bueno, para darle otra pregunta, porque sí me surgieron muchas preguntas a lo largo de lo que fue pues, su explicación. Me gustó mucho cómo usted lo manejó, cómo fue brincando, ¿cómo lo digo? Cómo fue llevando la epistemología desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva política, educativa, económica, etcétera, sobre lo que es la universidad. Y aquello que le quería preguntar ahorita es que, por ejemplo, en Acapulco, cada año toman uno de nuestros monumentos principales, que sería pues, la de la Diana, y un grupo de jóvenes lo ocupan que no fueron aceptados en la UAGRO. ¿Usted creería que el derecho a la educación universitaria debe ser gratuito y absoluto? ¿O cree que las y los estudiantes deben solventar requisitos que lo acrediten como competente? Yo creo que estás metiéndome en muchos problemas públicos, de manera pública, y no se me hace tan justo. Hay muchos temas aquí en tu pregunta. El primero sería la cantidad de personas que hacen examen para ingresar a un número limitado de lugares en las universidades. Yo estaba hablando con mi hermano menor hace unos días y me decía él, ¿cuántos puntos sacaste en el examen a la UNAM? Y yo muy orgulloso le dije, pues es que lo hice 3 veces. La primera vez saqué como 40, 38 puntos, lo cual es menos de la mitad. Me mandaron a estudiar obligadamente los cursos para aprenderlo de prepa y pues ya en mi tercer intento logré sacar 98 puntos de 120, lo cual es una cantidad muy alta, digamos, en mi época. Sin embargo, tampoco entré porque un número muy elevado de alumnos sacaron 120 o 118 puntos, que es lo máximo, ¿no? Entonces, obviamente a mí me pareció injusto que haber sacado una cantidad tan alta y para mis estándares cognitivos demasiado alta y aún así no tener un lugar en la UNAM. Sin embargo, ¿qué haces con los que se esforzaron tanto que sacaron 120 puntos? Y si sabes que hay 10 lugares, ¿no? Entonces ahí nos vamos como estoy pensando en Vasconcelos que decía, el conocimiento no solo se tiene que socializar, sino que desde el Estado se tiene que ir cuidando, orientando y engrandeciendo. Uno de los modos en que él pensó, criticando todo lo que habría que criticar de Vasconcelos en su época, era la socialización del conocimiento no solo es teórico, la técnica, sino también cultural, y entonces pues todos estos esfuerzos literarios de vender literatura a precios muy bajos a partir de subvenciones del Estado y demás, que trataban de construir cultura. Entonces yo quisiera tomar estos elementos como para pensar hoy, ¿de qué nos estamos quejando los que no alcanzamos un lugar? ¿De que yo quería en esta universidad? ¿O en dónde estoy poniendo o qué tanto estoy analizando cuáles otras opciones hay? Hay otras grandes opciones y por eso decía que hay muchos temas aquí implicados. Por ejemplo, vayámonos al tema de las revistas abiertas, la Open Science. Hay un autor, el mismo Steve Fuller, que yo los invito a ver videos de él en YouTube por lo menos, y ya después de ahí agarrar la curiosidad para leerlo. Él dice, hay 2 tipos de conocimiento abierto en las ciencias hoy. El conocimiento abierto porque no responde a intereses financieros, o sea, un gobierno no me financió para realizar cierto tipo de investigación. Y el segundo tipo, un tipo de conocimiento que no requiere que seas experto en algo para entenderlo. Este otro tipo de conocimiento abierto nos avienta el reto a los individuos. ¿Qué tanto el conocimiento sea cerrado por los intereses del capital o de los grandes monstruos y qué tanto el conocimiento sea cerrado por los individuos? O sea, yo hablo como experto para los expertos. Un amigo me decía, qué peligroso es llegar a decir que si no eres médico no puedes hablarme de esto o del otro, ¿no? Como que nosotros ir poniendo unas jerarquías incluso sociales.
a usted le voy a hablar de usted porque tiene 5 doctorados. A ti te voy a hablar de tú porque no tienes ni la primaria, ¿no? Ese tipo de jerarquías en nuestras concepciones epistémicas y por lo tanto en nuestras concepciones de valor. Ahora, aquí ya rescaté el segundo punto. Si estoy hablando de conocimiento abierto, ¿qué tanto nos estamos acercando a estas propuestas de gente que sí construye conocimiento abierto? Y estoy hablando de propuestas a nivel de difusión de la teoría o a nivel de difusión de proyectos. Por ejemplo, ahora que estamos súper metidos en transmisión de conocimiento a partir de elementos virtuales, ¿no? ¿Cuántos de ustedes manejan sus computadoras con Windows? ¿Cuántos de ustedes pagaron la licencia del sistema operativo? No, yo no tengo Windows, yo tengo Mac, bueno, un Apple. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de pagar una computadora de esa marca y cuántos de ustedes pagaron la licencia del sistema operativo? Ahora preguntémonos, ¿cuántos de nosotros conocemos las propuestas de sistemas operativos abiertos como Linux y las distintas versiones que tiene Linux? Por ejemplo, la palabra Ubuntu, que me parece súper bonita, es el nombre de una de las versiones del sistema operativo de Ubuntu, de Linux, y es colaboración abierta a todo el mundo. Y entonces hoy tenemos ya, y yo creo que ya por 15 años, sistema operativo de gran calidad abierto a todo el mundo. Entonces, ¿qué tanto nos acercamos a ese tipo de propuestas alternativas y qué tanto nosotros también las estamos construyendo y difundiendo? En cuanto a la preparación profesional, la otra pregunta que surge y que no, creo que nos compete mucho a nosotros es, ¿por qué necesitamos el papelito? Por ejemplo, yo llevo 10 años estudiando sobre manzanas, les puedo presumir. Soy un experto en manzanas, pero no tengo el doctorado en manzanas, así es que no me contratan en las universidades porque no tengo el papel. Entonces, yo llevo muchos años estudiando manzanas, soy muy bueno, de hecho soy el mejor en manzanas y no me contratan en las universidades para dar clases en licenciatura porque no tengo la maestría en manzanas ni el doctorado en manzanas. Entonces es una por otra, ¿no? El conocimiento también ha sido limitado a las estructuras administrativas y las administrativas responden a una ideología de fondo que no se ha cuestionado. Pero también pensemos nosotros mismos qué tanto difundimos otro tipo de modos de acceder al conocimiento. ¿Cuántos de nosotros conocemos, por ejemplo, la UNADM, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, ¿no? Que es una propuesta del Estado de la República Mexicana abierta a todos, pero pues es un todos entre paréntesis, ¿no? Necesitas una computadora y electricidad para ingresar, ¿no? Y necesitas tiempo para dedicarle para realizar las tareas y los estudios. Y si yo no tengo ni electricidad en mi pueblo y necesito estar usando el tiempo de mi día para labrar la tierra, pues también no es tan fácil decir que ahí está el conocimiento abierto, ¿no? Ahí está para que todo el mundo acceda a él. Entonces, si te das cuenta, tu pregunta tiene un montón de aristas. La arista económica, la arista del tiempo, el valor del tiempo y la arista también política. ¿Por qué creemos que el que tiene 3 doctorados vale más que el que es un agrónomo, ¿no? Son muchos temas, pero por lo menos mencionarlos y dejarlos en la mesa creo que ya es un avance. Sí, tiene mucha razón. La verdad se puede ver desde perspectivas infinitas y uno puede verle y darle el ángulo correcto. Bueno, acá ya empezaron a dar las preguntas dentro de lo que es acá el chat de Zoom. Tenemos una pregunta por parte de Yasmín que dice, ¿usted ha participado en algún proyecto cristiano de la Universidad La Salle? ¿Y cuál ha sido el más exitoso? Ay, Lady Yasmín. Sí participé en algunos, pero no sé si... volvemos a los rollos epistemológicos. La palabra exitoso o éxito también depende del contexto, ¿no? Le comentaba a mi mamá hace una semana que hablé con alguien que me decía, es que es increíble que no seas exitoso si sabes mucho de muchas cosas. Y a mí me ofendió mucho en mi corazoncito porque, pues para mí el éxito es tener 10 manzanas y ya tengo 9, ¿no? Entonces, el éxito depende de lo que yo he construido desde mi ideología, por eso epistemología significa éxito. Por ejemplo, ¿no? Vamos puliendo estos conceptos. Éxito a lo mejor implica tener un amor en la vida, a lo mejor el amor en la vida es personal, no de pareja nada más. O a lo mejor una relación con lo trascendente,
sea Yahvé, o sea Buda, o sea Krishna, o sea Zoroastro. A lo mejor el éxito para mí es tener paz, tranquilidad, felicidad. A lo mejor es tener 3 novios y que de los 3 no se entere nadie. A lo mejor es tener 10 hijos. No sé, o sea, nosotros tenemos que ir llenando de significado este significante, este significado del signo, ¿no? El signo, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Cuál es cuál es la construcción de conocimiento que hemos realizado de este término? Entonces, ¿cuál es el proyecto más exitoso con respecto a qué parámetros podría preguntar? Entonces, si estamos hablando con respecto a parámetros de entender éxito como difusión, por ejemplo, del Evangelio, pensando en que La Salle es una universidad de inspiración cristiana, yo pensaría que unas misiones en las que apoyé, en donde se trataba de unificar a los alumnos del Centro Santa Rosa, de la YMCA, de la Young Christian, ¿cómo se traduce? YMCA, Young Men Christian Association, esta universidad estadounidense de la que no me sé la historia originaria, pero que está en México. Ellos tienen algunos proyectos sociales muy hermosos. Uno de ellos era el Centro Santa Rosa, que se dedicaba a enseñarles a los participantes que tenían algunos rasgos Asperger o discapacidad intelectual leve para ser incluidos en la sociedad. Y entonces las clases que tomaban ellos eran sobre cómo contar el dinero para que no les vean en la cara en las tiendas, cómo cruzar la calle, cómo prepararse la comida para que cuando se murieran sus papás o los que los cuidan, no sean independientes, ¿no? Y entonces uno de los proyectos era tratar de unir a estos participantes del Centro Santa Rosa, es decir, a los amigos que tenían alguna incapacidad intelectual leve, ir de misiones, de una misión lasallista, en donde generalmente iban puros altos y güeros como yo, puros riquillos, ¿no? Digamos, también sin criticarlos mucho porque pues su dinero hace mucho bien, ¿no? Pero en unas misiones lasallistas en donde era común que fuera gente con mucho dinero y que en la época en la que yo fui se manejaban más como retiros vacacionales que como lugares para ayudar al prójimo. ¿Cómo le hacemos para meter a estos alumnos del Centro Santa Rosa, ¿no? Entonces, participé en uno de los proyectos que trataba de unir a los dos rubros, y a mí me dio por lo menos como mucha idea social, ¿no? Generalmente nosotros englobamos a los grupos así, los riquillos, los pobrecillos, ¿no? Y en realidad, pues aunque tengamos un manejo del lenguaje totalmente diferente y ropa diferente y demás, somos humanos. Y entonces el objetivo de este proyecto, de tratar de unir gente que pareciera de rubros, ámbitos económicos distintos, en un solo ideal, me pareció altamente importante y necesario. Entonces yo creo que como ideal de unir gente que pareciera distante, en otros temas, por ejemplo, nosotros en el del conocimiento, me parece de capital importancia. Por lo tanto, yo creo que para responder a la otra pregunta, si considero necesario que una universidad tenga un enfoque o ideología religiosa, yo creo que volvería a rescatar las frases de Yacuría. No es importante. No es que no lo sea, como dice Yacuría, no es que lo debas y lo tengas que hacer afuera en tu vida diaria, pero lo que es importante es que lo que hagas en la construcción de tu ser universitario y las ideas fundantes de la universidad tengan repercusiones en una transformación a mejor de tu realidad. Si terminan siendo propuestas de generar conocimiento más allá de tu realidad, terminan siendo conocimientos que van a ser de difícil aplicación. También yo creo que hay una responsabilidad ahí a nivel administrativo, logística, ¿no? De elaboración de los planes para que la universidad proponga desde del marco teórico de las materias que estudian las carreras, que les ayuden a los alumnos que están aprendiendo alguna carrera a tratar de jalar los conocimientos, aplicarlos, ¿no? Estoy pensando en materias de lectura de la realidad social, cómo acercarse a la sociedad que tienes, cómo lees, qué sociedad tienes. No es tan fácil. A lo mejor creemos que los ingenieros que llevan
10 años estudiando, que las doctoras en mecatrónica que llevan 30 años en el área son muy buenas para hacer esa aplicación, pero no, una cosa es ser muy bueno en mecatrónica y otra cosa es ser muy bueno en aplicación de lectura de tu aplicación de tu conocimiento, ¿no? A la lectura, a la resolución de los conflictos de tu sociedad. Entonces yo creo que ahí sí hay una responsabilidad de la universidad en que desde la planeación de los marcos teóricos de las carreras haya como una parte de hermenéutica, ¿no? De aprender a leer el conocimiento y de aplicación, ¿no? De lectura de la realidad. Entonces, pues la parte religiosa, yo creo que en otro lado lo explica Yacuría y también lo explica Steven Fuller, de quien tomé todas las ideas que presenté. Steve Fuller, es que el ser básico del universitario no es ser religioso. El ser universitario sea religioso aparte es otra cosa. Yo que he comentado o compartido varios cursos de teología, les digo mucho esto. A veces pensamos que estudiar teología me va a hacer muy religioso. No. Estudiar qué entendemos por el sacramento no sé, del matrimonio, no significa que yo viva el sacramento del matrimonio. Son cosas diferentes. Que yo intente estudiar lo que significa Dios no significa que tenga la experiencia de Dios. Aplicaría esta metáfora a la pregunta de Luis González. ¿Necesita una universidad tener enfoque religioso? No, yo creo que la universidad debe tener el enfoque que mencioné en la plática, pero el ser religioso depende de cada individuo y entonces ya se ve manifestado en cómo aplicas este conocimiento. Creo. Sí, de hecho, así mismo, de hecho, así lo contestaste, de hecho, en la anterior pregunta, de que el término exitoso, ¿cómo se podría dar su perspectiva? Que sería desde un término individualista. Y así mismo se puede dar con lo de la ideología que puede tener una universidad. La ideología que tuviese una universidad sería más desde un punto constructivo, desde un punto de esencia en el que trata de ayudar al individuo a poder, pues, percibir conocimientos y aplicar un cambio social. Así que concuerdo mucho en eso que usted está planteando. Y pues prosiguiendo con las preguntas, tenemos una pregunta de María Fernanda Salgado que dice, como fuerza y realidad social, ¿qué tipo de cambios tiene en la sociedad la universidad hoy en día? No sé tampoco, María Fernanda, lo siento. Como fuerza y realidad social, yo creo que la universidad, para empezar, yo creo que decir la universidad también es súper ambiguo, ¿no? Como bien decías, Miguel, una cosa es pensar en las universidades en donde nos piden cantidades enormes de dinero para estar inscrito y las otras que no, como las públicas. Entonces, sí, desde ahí yo ya veo un primer elemento de discusión. ¿Qué es universidad hoy? Por eso quise limitar la plática al ideal del ser universitario y que debería aplicar a todas las universidades. Y yo creo que en el grado o en función de que se traten de integrar estos tres elementos que les mencioné en la plática, en la parte de investigación, la parte pedagógica o de enseñanza y la parte de difusión de estos conocimientos y tratar de amalgamar el primero y el segundo, que son los dos modos de entender universidad a nivel histórico que presenta Gibbons. Es en ese sentido en que se recobra o se construye la fuerza social o aplicación social de los conocimientos de una universidad, sabiendo de entrada que ya está problematizado el ser universitario. No es lo mismo un universitario por ejemplo, del TEC de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, al TEC de Monterrey en la Ciudad de México, y es la misma universidad, pero lo mismo ahora con diferentes universidades. Y yo creo que esa, por ejemplo, le veo que esa es una de las ventajas de algunas universidades de inspiración cristiana. Aparte del conocimiento técnico, pensando en los institutos también, como el Instituto Politécnico Nacional, que es enorme en su producción teórica, pero por eso se llama instituto, ¿no? No está esta propuesta de unus versus aliis, de la universidad, de aplicación de tu conocimiento en términos también humanitarios, ¿no? El conocimiento técnico, cómo se aplica. Yo creo que esa sería como una de las ventajas, a lo mejor, en las que te puede presentar el ser universidad desde la inspiración cristiana. El pensar para qué sirve tu conocimiento o un proyecto o una elaboración o un desarrollo de técnicas, ¿no?
¿Está ayudando o no está ayudando a las poblaciones? Por ejemplo, yo veo en los videos estos de YouTube, ¿no? En los videitos del Shark Tank, un programa que aparece en la televisión, ¿no? En donde van desde proyectos como muy nice, muy fresas, muy como para gente que tiene mucho dinero, hasta propuestas de proyectos, por ejemplo, de extremidades, ¿cómo se les llaman a estos? Sí, como extremidades, ¿no? Robóticas para la gente que tiene pocos recursos, ¿no? Entonces, luego se ve que es el mismo conocimiento, o sea, producción, proyectos, ¿no? De producción de conocimiento y aplicación técnica, pero con enfoques totalmente distintos. Por un lado son, voy a, no sé, como este famoso de, yo te hago las tareas, ¿no? Entonces, mi proyecto de empresa es hacer tareas del otro, ¿no? Y decir que tú le hiciste. Y por otro lado es, yo hago la pieza que te falte de la mano, la pierna que te falta, y te la voy a dar muy barata. Entonces, no estoy comparando los proyectos, sino tratando de comparar el público objetivo, ¿no? Por un lado, la ganancia de una es a nivel individual y por otro lado, ese conocimiento tiene aplicaciones, digamos, cristianas en la transformación de una realidad imbuida de un capitalismo horrible, ¿no? En el que estamos. Entonces, sí hay una modificación de los programas, sí hay una modificación de las intenciones del conocimiento, y yo creo que también por eso es importante tener muy en cuenta la propuesta de la epistemología. La epistemología nos ayuda a desvelar, a quitarle el velo a los fines últimos del conocimiento. ¿Para qué lo estás estudiando? ¿Para qué no? ¿No? Entonces, yo creo que en ese sentido la fuerza que cobra la producción de conocimiento, entonces dependerá del grado en que se aplique a la transformación social. ¿Está bien? Sí, es una muy buena perspectiva. Bueno, continuando con las preguntas de aquí del Zoom, tenemos una pregunta de Juan Alfonso Abarca que dice que si consideras que hay más beneficios académicos en una universidad con enfoque religioso, al contrario de una universidad que no lo tenga. ¿Y por qué? Otra vez, es muy compleja esa pregunta. No sé también qué entiendes por beneficios académicos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Los líos epistémicos. ¿Qué estás entendiendo por beneficios académicos? Y estás considerando, Juan Alfonso, beneficios académicos como posibilidades, por ejemplo, de estudiar en otros lugares del mundo, como participación en proyectos, como oportunidades para escuchar clases de gente en otros expertos en el tema y demás. Si eso es lo que estás entendiendo por beneficios académicos, pues yo creo que sí, ¿no? Las universidades privadas tienen más oportunidad de ofrecer este abanico a los estudiantes. Y en ese sentido, mi respuesta sería que las universidades, digamos, privadas pueden ofrecer más oportunidades. Sin embargo, creo que tampoco me gustaría dejarle total responsabilidad a la universidad como si fuera un grupito de 10 personas que son los dueños de la universidad y ahí está el conocimiento, y el alumno como el vaso en donde caen todas estas oportunidades. Sino que, y traté, creo, de rescatarlo en la plática también, necesitamos también darle el lugar de participación y responsabilidad al estudiante. En este sentido, podría responder, ¿qué está haciendo el estudiante para buscarse las oportunidades? Si es que ya tienes el dinero suficiente para vivir en una comunidad en donde hay electricidad y tienes acceso a alguna computadora y luego a internet, que ya son muchas trabas, pero si lo logras, hay oportunidades en internet de difusión de conocimiento muy importantes. Yo te recomendaría básicamente acercarte a las plataformas, por ejemplo, como Coursera, que salió de un esfuerzo del EDX, una plataforma de digitalización del conocimiento y profesionalización de los individuos que toman sus cursos a partir de una alianza entre las grandes universidades históricas, el MIT, Harvard y no sé cuántas. Les recomiendo mucho acercarse a las páginas de internet de estas dos. EDX es una y la otra se llama Coursera. Las encuentran en internet y lo que hacen es proponer cursos a la gente. Tú
te inscribes al curso, necesitas electricidad, computadora e internet, ¿no? Y saber leer, ¿no? Que eso no es tampoco, no lo digo como burla, lo digo también como un reto, ¿no? O sea, no es para todos, sino, bueno, y teniendo en cuenta esto, pues puedes acceder a cursos no solamente que te profesionalizan en tu área, sino incluso que puedes encontrar cursos de ponentes internacionales expertos en el área. Entonces rompes un poco la barrera de si eres de una universidad pública, ante las oportunidades de las universidades privadas, ¿no? Tú te acercas a Internet y puedes acceder a cursos de Harvard y de el MIT y de Princeton y de Yale y de Japón y de Londres y de un montón de lugares, ¿no? Entonces, estas son dos que son de las más famosas y las que tienen más tradición porque tienen más antigüedad. En España puedes acercarte a, ¿cómo se llama? Algo con X también, o sea, tienen su plataforma de aprendizaje también en España, no, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, hay una plataforma ahí también. En Australia tienen su plataforma de cursos también al público, se llama Future, Future Inc., creo. O sea, tienen también una plataforma de muchos cursos. En México hay una plataforma, pero no me acuerdo. Pero, por ejemplo, para la gente del sector salud, el gobierno pone cursos a cada rato. La Fundación Carlos Slim, a pesar de lo que nos pueda representar a veces el nombre, da cursos de profesionalización a las personas que quieren, por ejemplo, tener un papel que respalde su conocimiento, por ejemplo, de cuidador de adultos mayores. Y entonces, pues acérquense a las propuestas gratuitas. Hay algunos cursos que después de realizar el curso, si quieres la constancia oficial, te la cobran, pero el conocimiento gratuito ahí está. Ya si después te pones a ahorrar y compras tu constancia o tu comprobante de que lo estudiaste y de que pasaste el curso, pues rollo. Pero entonces los beneficios académicos, si se entienden como oportunidades para acceder a conocimientos un poco distantes a los que podrías acceder desde ámbitos públicos, pues yo pensaría que podría saltar esa barrera si te acercas a estos esfuerzos de conocimiento abierto, del Open Society, del Open Knowledge, así le llaman, del conocimiento abierto, que se proponen en las plataformas de Internet. Sí, de hecho, me alegró escuchar mucho eso porque yo personalmente participo, bueno, estoy en cursos de EDX exactamente, entonces me dio mucha alegría que usted comentara sobre eso y que pues diera un ápice y un pináculo de esto, de lo que sería el conocimiento público que se sigue viendo, que existe y que está ahí. Bueno, dado el tiempo que tenemos y demás, vamos a ir con una última pregunta, que sería por parte de nuevo de María Fernanda Salgado. Y dice, ¿qué problemas o obstáculos puede generar el tener un enfoque religioso en la universidad? Que creo que esto va a ir otra vez al ámbito individualista que usted siempre está tratando de poner. Y pues sí, y yo creo que comienzo con lo mismo. Se me hace bien complejo esto. No sé qué problemas pueda generar tener un enfoque religioso. Yo creo que sí es ideal ir construyendo una capacidad de distinción analítica, ¿no? De esto es esto y esto no lo es, ¿no? Y creo que desde una distinción analítica de ámbitos, solamente como distinción analítica, saber que yo soy un ser íntegro, ¿no? Yo como estudiante, yo como persona, pero que tengo diferentes funciones, ¿no? Y entonces, si lo pensamos como funciones, yo creo que podríamos ir salvando la pregunta o ir construyéndola. Las funciones se realizan en la vida y a partir de los años realizas algo que, por ejemplo, el filósofo Javier Zubiri le llama personalidad o personalidad. Una cosa es cómo respondes en acto o en presente, ¿no? A las cosas, y otra cosa es que respondes de cierto modo a los eventos y a los problemas porque llevas haciéndolo 10 años, ¿no? Esto responde a los planteamientos de Aristóteles 300 antes de Cristo. Él dice, ¿por qué consideramos que un violinista es virtuoso? Pues porque lleva años tocando el violín. Si le das un violín a alguien que nunca ha tocado el violín, va a tocar horrible el violín. Pero el virtuoso es virtuoso del violín porque lleva 30 años practicando el violín y cuando le des al violín va a tocar precioso una obra en violín, una obra artística en violín. En ese sentido, si llevamos esta imagen a las virtudes,
y por lo tanto también a las virtudes cristianas, ¿no? Teologales, esperanza, fe, caridad, están, que se fundamentan con las cardinales que propone la ética occidental, que sería justicia, templanza, fortaleza y prudencia. ¿Quién es un religioso virtuoso? Es el que lleva 10 años siendo religioso auténticamente. Y entonces así zanja los problemas, creo. ¿Qué obstáculos tiene un universitario religioso? Pues creo que poner siempre esta pregunta que es famosa de ¿qué haría Jesús? ¿No? Esta de ¿qué haría Jesús? Creo que se ha tomado muy a la ligera cuando nos acercamos a la vida de Jesús en las lecturas, es súper mega impactante. Analizado no desde un punto de vista espiritual, sino primero desde un punto de vista histórico, fue tan radical y revolucionario que lo mataron en la cruz. Entonces, la pregunta ¿qué haría Jesús? Es una pregunta que en fondo es impactante y que te llama a la transformación individual y por lo tanto comunitaria. ¿Qué haría Jesús? Es una pregunta que te saca y que te debe sacar de tu conformismo y que desde ahí los obstáculos que tienes son inmensos. Un teólogo famoso decía en sus escritos que el cristiano, si no es un cristiano incómodo, no es cristiano. ¿Por qué? Porque es una presencia incómoda, porque siempre constantemente está diciendo, esta injusticia debe parar. Y ahora pensemos, un universitario, si es un universitario con estas 3 funciones que yo les comentaba de docencia, investigación y aplicación en la sociedad, debe ser una persona incómoda. Debe de ser un universitario que se crea universitario y que diga, este conocimiento debe aplicarse a la sociedad y debe transformar el problema. Por lo tanto, enfoquémonos a ver cómo lo resolvemos. Y ahora un universitario religioso para mí es ya el peor, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que constantemente debe estar modificando su realidad. Si te das cuenta, creo que no es algo complejo a nivel teórico, es algo muy básico. Entonces decía, miren, no se aprendan los 10 mandamientos, te los resumo en uno. ¿Se acuerdan que el resumen de Jesús, sintético? Y dijo, anótenle, ahí está la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar? Eso es lo más difícil, ¿no? Amar es no solo abrazar, no solo es acompañar, es darle de comer al que tiene hambre de pozole, comprarle una chamarra al que tiene frío, ir a la cárcel a ver a los que encarcelaron injustamente, es hablarle a tu mamá cada semana, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? Perdonar a los que te hicieron algo, tratar de establecer un ámbito de justicia y aplicado a la universidad, creo que es lo mismo. ¿Cómo aplicas tu conocimiento en aras de mejorar tu sociedad? Si tus conocimientos, así sea electrónico o así seas, no sé, estás estudiando para chef, ¿cómo aplicas eso? La responsabilidad, una vez más, es, como bien dices, Miguel Zif, del individuo. ¿Cómo te construyes como ser responsable y cómo llevas a cabo esta responsabilidad? Y la universidad tendrá su responsabilidad de pasarte los conocimientos, pero la responsabilidad de actuación, a final de cuentas, es del individuo. Bueno, en eso sí tienes muchísima razón, Cindy, la verdad. Sí, al final el individuo va a ser el que se construye a sí mismo y el que va pues, a tener las herramientas para poder seguir avanzando. Bueno, no sé si quieras concluir con algo. La verdad, ahorita, bueno, ya se está acabando el tiempo y yo creo que ya deberíamos de cerrar lo que es el marco de preguntas. Lo lamento para aquellos a quienes no, pues, no se pudo contestar sus preguntas, pero pues aquí deberíamos dar un límite, ¿no? Pues gracias por invitarme. La verdad es que a mí me emociona mucho el tema y me emociona que se conecten. Pues les doy las recomendaciones como de predicación, ¿no? No sé, ¿cómo se dice? No se entristezcan por el reto que hay por delante, sino gocen cada segundo porque es un regalo de Dios, ¿no? Cada momento es gracia. En ese sentido, en tanto realizamos la gracia que nos fue regalada, vamos a ir construyendo un mejor mundo. Así es que vamos juntos en esto. Por lo tanto, dejo abierto mi contacto, ¿no? No sé si en Facebook, en correo, en la página oficial del EPEC, del Espacio Popular de Exploración Cristiana, o de la universidad, o con ESLI. El chiste es que entre todos nos vayamos apoyando. Así es que yo creo que, por ejemplo, en tanatología,
uno de los elementos, de los pilares fundamentales para ir tratando de ayudar al que se enfrenta con los retos, con los duelos, es una red de apoyo. Si estás en un ámbito de ansiedad extrema, en un ataque de pánico, ¿cuál es tu red de apoyo inmediata? ¿A quién le llamas? Y si no tienes a nadie que llamar, pues constrúyela. No te pongas a llorar de que no tienes. Construye una. ¿Y cómo la construyes? Pues a partir de la amistad. Yo creo que un universitario con espiritualidad cristiana debe caminar por el mismo rubro. ¿Cuál es tu red de apoyo? Y así, muy práctica, no digas que Cristo y que la Virgen, no, sí, a nivel espiritual, a nivel práctico, ¿a quién le llamas en tu celular? ¿No hay nadie en tu celular? Pues entonces construyela. Tu familia primero, tu familia, tus amigos, tus compañeros de área, tus compañeros de universidad, tus compañeros mexicanos, no sé. Entonces creo que podemos caminar por ahí. En economía solidaria se trabajan las microcomunidades y es esto, redes de apoyo. Y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Cindy. La verdad es un gusto tenerte aquí. No sabes cuánto me ilustraste con esta conferencia, con lo que presentaste e incluso con la forma con la que respondiste todas las preguntas que fueron presentadas aquí por los que están viendo, los espectadores. Bueno, entonces le paso la palabra a la maestra Karina Reyes y la verdad es un gusto haberlo tenido usted aquí en lo que fue la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y pues bueno, obviamente muchas gracias al licenciado Velázquez por su participación. La verdad, igual coincido con Miguel, lo último me hiciste como que reflexionar más. También soy una apasionada de estos temas, sinceramente. Creo que alguno de mis alumnos lo pudiera decir cuando hablamos sobre ello. Me apasiona mucho. Y bueno, me gustaría que se quedaran como que con las dos cosas, ¿no? La primera que dijiste, ¿qué haría Jesús, no? En tal situación, creo que es algo que nos deberíamos de preguntar, pero más a profundidad. La segunda, si eso que estoy haciendo realmente le agradaría, pero sobre todo, si que eso que hago lo haga como si lo estuviera haciendo para él, ¿no? Porque creo que es algo muy importante y que puede contestar muchas de las preguntas que vi que hicieron, ¿no? Pues que, ¿cómo sería una escuela cristiana, ¿no? O con ideología religiosa. Creo que más que meternos en cristianismo o en religión, es meternos en relación, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con Jesús, con Dios, como lo quieras llamar? Y qué tanto me conoce él a mí y qué tanto lo conozco yo a él, ¿no? Entonces, yo me quedaría con todo eso, por todo lo que también hablaste. Y pues creo que no queda más que agradecernos, ¿no? Agradecerte lo que nos compartiste. Yo creo que todos aquí, bueno, los chicos que están son mis alumnos. Ya en clase, chicos, hablaremos un poquito más a profundidad. Pero gracias, gracias, Lid, por compartirnos, vaya, todo este conocimiento, ¿no? Que yo creo que fue de gran aprendizaje para todos los que estamos aquí. Pues bueno, nos despedimos. Gracias, chicos, también por conectarse. Miguel, un gusto saludarte, siempre es un gusto. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos. Bye. Gracias.